Bueno, pues tiempo ya de tertulia política, que es lo que toca cada martes. Presento a quienes me acompañan. Claudio Oreste, del Partido Popular. Muy buenas tardes, Claudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. David Rocío, de Coalición Canaria. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ariadna González, del Partido Socialista. Muy buenas tardes, Ariadna. Buenas tardes. Y Delia Hernández, de Nueva Canaria. Muy buenas tardes, Delia. Muy buenas tardes. Bueno, de momento estamos todos enteros, ¿no? Con los pelos colocados. Parece broma, Con pero dificultad, pero sí. Pero poca broma porque hay muchísimo viento, muchísima precaución, por favor. Se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora, lo han vuelto a decir, lo han vuelto a anunciar, lo han vuelto a advertir. O sea, muchísimo cuidado. Yo he estado aquí dentro, pero aquí se escucha también. Sí. Ustedes que vienen de fuera, lo confirmamos, ¿no? Sí, lo confirmamos. Pero en Arrecife no parecía que hubiese tanto, ¿no? Sin embargo, ¿no? Bueno, pero se levantó más ahora. Y ahora, ¿verdad? Ahora, sin embargo, el mar está bueno, o sea, para nadar, quiero decir, ¿no? Lo vi yo ahora, digo, contra. Bueno, de momento, no seamos atrevidos. Sí, porque también hay fenómenos costeros, sí, también anuncian fenómenos costeros. Por lo menos en la parte de la playa, sí se veía ahí, se oteaba ahí en el horizonte que estaba rompiendo el mar con fuerza, pero... No, sí es verdad, pero como decía, salgo de Arrecife y en el tramo de viniendo hacia Playa Honda, el palmeral era brutal la sensación que te daba y parecía que desde Arrecife no había ese viento que nos sentíamos por el, bueno, Camino del Jable al final lo conocemos y es ventoso y al final repercute en eso, pero las palmeras que impresionaba. Y los coches también, bueno, mucho cuidado, muchísima precaución, más allá de las alertas y de la cancelación de actividades y todo este tipo de cosas, sentido común, por favor, y muchísimo cuidado. Bueno, vamos con la... Bueno, esto iba a decir actualidad, esto también es actualidad, de hecho están insistiendo en el tema del tiempo. Vamos con otro asunto de actualidad, no sé si lo conocen, de hecho es una noticia que nos hemos enterado a lo largo de la mañana, que tiene que ver con nuevas huelgas que anuncia Adislan. No sé si se habían enterado o no, de hecho es una noticia que acabamos de anunciar, por eso doy tiempo a que miren y demás. Ariadna, creo que tú por la cara que pones sí que conocías algo, ¿no? Sí, he conocido algo a través de los grupos que uno tiene, ¿no? Y sí que veía también el comunicado que hacían en el que dicen que desde diciembre no cobran el 100% de la nómina y que parece ser que este mes solo han cobrado 800 euros de lo que es el total del salario, ¿no? Entonces, hombre, es una situación preocupante y viene dada porque el servicio no está regularizado. Volvemos a lo mismo, esto que está pasando ahora es lo mismo que había antes, es decir, nosotros intentamos, gestionar el servicio desde lo público, no nos dio tiempo de hacer todo el procedimiento y ahora le toca a Coalición Canaria, pero a mí lo que me sorprende es que ellos iban a solventar el problema una vez desde que llegasen al gobierno, en el primer mes iban a tener el convenio firmado, etcétera, etcétera. La realidad es que siguen levantando reparos para pagar la Adislan, al igual que lo levantó el gobierno anterior y al igual que lo levantó el gobierno anterior, entonces no ha cambiado nada, por más que anunciaron que iban a regularizar los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos exactamente en la misma situación. Es una lástima que esto se esté produciendo y que los trabajadores no estén cobrando el salario íntegro, y esto se solucionaría si la administración prestase el servicio directamente, que era lo que queríamos hacer nosotros, por supuesto, cogiendo a todos los trabajadores. Es decir, no estamos hablando de prestar el servicio y dejar a los trabajadores fuera, sino prestar ese servicio con los mismos trabajadores, de forma que se les pueda garantizar el salario al 100% mensualmente, obviamente. David. Nada tiene que ver lo que está sucediendo ahora o lo que anuncian hoy con lo que sucedió en su día. Se trata de un problema que tiene la entidad, en la cual, bueno, no quiero ahondar en el problema porque tampoco tengo la concretación, yo creo que ustedes pueden enfocarse o preguntárselo a ellos, que dirá, en el que no pueden o no han podido afrontar con la totalidad o estar al día. Desde el Cabildo de Lanzarote con la entidad están completamente al día, no hay ningún problema o inconveniente como lo habían entonces, y por eso se manifestaban enfrente de la institución del Cabildo, ya simplemente para la que les atendieran, porque muchas de ellas yo comparto, bueno, al final todos hablamos y en muchas de ellas simplemente era para que les atendieran. En este caso no es esa la realidad es que ellos tienen un problema que les impide pues estar al día con sus empleados, es un problema concretamente de la entidad, no un problema con los abonos por parte del Cabildo para que la actividad se lleve a cabo. El Cabildo, cuando nosotros estábamos en el gobierno, tampoco tuvimos ningún problema en abonar a la entidad lo que había que abonarle correspondientemente. No es eso lo que estamos hablando que la entidad tiene un problema y es debido a una situación que está sin regularizar, no porque el Cabildo no pague, ni ustedes ni nosotros, porque levantan reparos, igual que los levantamos nosotros, para pagarle a la entidad.
pero lo que pasa es que la entidad no está, digamos, en cierta forma, cumpliendo con sus trabajadores, no lo está haciendo, no le está pagando. Y lo que pasa es que eso supone una merma en el servicio y supone una merma en la atención a las personas con discapacidad. Eso hay que arreglarlo, y ustedes dijeron que lo iban a arreglar desde que llegaron, y que iban a firmar un convenio, y que iban a concertar con el tercer sector, y que iban a sacar una licitación. Exactamente, y dijeron que lo arreglaban en el primer mes, y lo único que hicieron fue firmar un protocolo de buenas intenciones con el que no han hecho nada, y ustedes llevan 9 meses en el gobierno. Es un protocolo que marcaba las bases, que marcaba los movimientos, que marcaba los futuros plazos y en el cual se está siguiendo. Era un protocolo que decía, vamos a ver cómo lo solventamos. No, en el cual se está siguiendo, se está trabajando. Y pronto se va a ver el inicio del concurso, que al final se va a ver en el resultado que todos esperábamos, que todos anunciamos, y que Coalición Canaria se comprometió. Así que sí, el proceso de esas buenas intenciones que se anunció, que se acordó, que se manifestó entre ambas partes, se está llevando a cabo. Con la mayor premura o menor premura, con la mayor voluntad y con la mayor celeridad que le podemos dar desde la institución, pero se está llevando a cabo cumpliendo con los objetivos y con los compromisos asumidos con ellos y con la ciudadanía. Eso es así. Ahora falta en este inconveniente, que yo no voy a ahondar más porque no es una cosa que dependa ni de mí ni de la institución, en este caso Cabildo, no depende tampoco de ellos, sino más allá de los compromisos que asumen por la parte cabildicia, y en este caso están todos cumplidos y más que bien. Y aparte quiero decir que efectivamente solemos hablar de temas en los que pues quizás tenemos un poco más de tiempo para estudiarlos, sí, para verlos. Es verdad que he sacado este tema, lo hemos puesto en la actualidad, pero nada, unos minutos antes de la actualidad es cuando nos hemos enterado y cuando hemos sacado la noticia, con lo cual pues es verdad que no hemos tenido tiempo de profundizar y de ver, en fin, al detalle toda la noticia, pero es así, es lo que anuncian por el momento. ¿Claudio? No, hombre, poco que añadir a lo dicho, ¿no? Es decir, es un servicio vital, trascendental, ¿no? Y debe prestarse, pues, de la manera que sea, ¿no? Y sí, también, pues, ya, hombre, desde el punto de vista que uno es un ser humano, ¿no? Pues, solidarizarse con estas personas que tienen sus gastos, ¿no? Que pues tendrán que pagar sus hipotecas, tendrán que pagar sus estudios de sus hijos, lo que sea, ¿no? Y que cuando pues, no te llega la nómina entera, pues obviamente eso te causa un perjuicio, pero tal y como han dicho pues tanto David como Diagona, que estamos todos de acuerdo, que creo que es una función, es un servicio que no se puede dejar de prestar, pues que se arregle esto en cuanto pueda, pero por lo que parece, yo no estoy aquí, no he ahondado en profundidad en el tema, no puedo estar en todos lados, ¿no? No, pero por lo que parece es un tema de la empresa, por lo que veo, ¿no? Bueno, yo aclaro simplemente, los empleados han dicho, ha sido una nota enviada por UGT en este caso, por la Unión General de Trabajadores, y los empleados han dicho en este caso que no han recibido el pago íntegro de la nómina del mes de marzo, y además anuncian que desde junio de 2023 la empresa adeuda a la plantilla una parte significativa de los atrasos correspondientes al año 2022, según comunican, y luego añaden que exigen la regularización de los servicios gestionados por Al-Islam. Esto puede lograrse, insisto, palabras de la propia nota de prensa, esto puede lograrse mediante un concierto social, la gestión directa pública del Cabildo o un convenio transitorio real sin poner en riesgo ningún puesto de trabajo ni la calidad del servicio, es lo que dicen en el comunicado que acabamos de conocer. Delia. Hombre, lo que está claro de todo lo que han dicho, por lo menos lo que a mí me queda más o menos así de claro, es que en este caso son los trabajadores los que están haciendo una huelga en contra de la empresa, porque es quien no le está pagando. Y yo tengo entendido que las huelgas anteriores, las que hubieron antaño, fue por parte de la empresa como que no quería entrar o no quería, digamos, pues la solución que daba el Cabildo a, pues, no sé si al concierto social o al qué, como que ellos se oponían. Entonces yo creo que aquí hay algo que no se nos está diciendo claro, porque si en un primer momento, o sea, en lo anterior, es que es la empresa la que no quiere esa solución, entonces no sabemos qué solución es la que propone la empresa para seguir y demás, y ahora es los trabajadores que se quejan de su propia empresa porque no les está pagando, mientras que el Cabildo sí que está abonando. Entonces yo ya en la legislatura anterior, a mí me extrañó que aun haciéndose un esto de cuentas, ¿cómo se llama? Una fiscalización de cuentas, una auditoría, no se hiciera pública y nadie la viéramos, porque si estamos hablando de dinero público, lo más normal es ver qué pasó en esa auditoría, qué está pasando realmente en quien dirige en estos momentos a Al-Islam. Y mientras eso no se ponga a la luz, yo creo que vamos a estar unas y otras también con un montón de jaleos
digamos, en esta empresa. Ariagona, por alusiones con el tema de la auditoría, y en cualquier caso si se hizo, no sé si se dejó en manos del actual grupo de gobierno, no lo sé. Sinceramente esa área no la llevaba yo. Sé que lo que estábamos haciendo era, lo diré, contabilizar, digamos, todos los gastos. Sí, pero más que eso, vale, estábamos haciendo un estudio para saber exactamente lo que cuestan los servicios de dependencia, porque nuestra intención, teníamos una intención que era gestionar el servicio de forma directa, cosa que Adislan no quería porque querían seguir ellos gestionando el servicio. Nosotros quisimos gestionar el servicio de forma directa, y otra opción que estábamos estudiando es el concierto social a través de la Ley de Servicios Sociales que sacó el Parlamento de Canarias en su momento, que eso es lo que se comprometió a hacer Coalición Canaria, que todavía no lo ha hecho y que no lo puede hacer porque no está aprobada la cartera de servicios y lo que cuesta en toda Canarias de los servicios de dependencia. Esa es la realidad. Entonces nosotros lo que estábamos viendo era eso, un estudio económico de lo que cuesta cada cosa para poderlo sacar a concurso o para asumir la gestión directa. Si yo no he entendido mal el comunicado de los trabajadores, en estos momentos no están en huelga, simplemente están avisando de una situación... Advierten que si no se resuelve, irán a huelga. Irán a la huelga, y si yo no lo he leído mal, creo que dirán que esa huelga sería en el Cabildo. O a lo mejor me puede... No, es que el... Vamos, David, escúchame un momento. Creo que lo han puesto y si no, mira, discúlpame, pero cuando los trabajadores se manifestaron delante del Cabildo, no fue porque el Cabildo no pagara, el Cabildo le pagaba a Adislan porque levantábamos los reparos al igual que lo levantan, al igual que los levantan ustedes. O sea, Adislan en ningún momento ha dejado de recibir el pago por el Cabildo, haya gobernado quien haya gobernado. Otra cosa distinta es que se haya podido tardar un poco más, un poco menos, en función de la fiscalización, de la intervención, etcétera, etcétera. El problema aquí está en otro lado, y el problema es que los servicios cuestan un dinero porque han ido aumentando el precio de esos servicios con el paso del tiempo, y al no existir un contrato con la administración pública para prestar ese servicio, obviamente la administración sigue pagando lo mismo de siempre, cuando el costo de las cosas han ido aumentando. Lo que realmente ellos pedían, y por eso las manifestaciones en el frente del Cabildo, era porque apostaban por un concierto social. No era, y en eso te corrijo la parte que conozco, que es que no querían la esterilización del servicio, como planteaba el Partido Socialista, sino que se apostase por el concierto social, a fin de que todo el dinero que se pusiera en manos del servicio redundara en el servicio, que no fuera una empresa privada en la que obviamente una parte tiene que ser beneficio. Hablamos de una empresa o hablamos de un concierto social en el cual se hacen cargo las ONG, o organizaciones no gubernamentales o asociaciones de este tipo, en el cual no pueden tener ni tienen ningún tipo de beneficio, sino que toda la cantidad va destinada al usuario y a los trabajadores que hacen los servicios y demás. Esa era la apuesta que tenía, ese es el compromiso que, como bien dice Ariagona, asumía Coalición Canarias en el proceso en el que está. Lo que estaban en contra y no querían, y no apostábamos nosotros, es que, por un lado, el Partido Socialista de Canarias aprobara esa ley en la que se permitía ese concierto social, pero en Lanzarote no querían aplicar, sino irse hacia una externalización. No, una y eso es lo que reivindicaba. No, a una gestión directa, no una externalización, a una gestión directa por parte del Cabildo, que el Cabildo asumiera el servicio que presta Adislan como gestión directa, que fuese completamente público y que no existiese una externalización, que es lo que existe ahora con Adislan, al igual que existe con otras ONGs que prestan un servicio. Nosotros abogábamos por una gestión directa del servicio. No nos dio tiempo de acabarla de armar, desgraciadamente, y la ley de servicios sociales y el concierto social no se podía aplicar en aquel momento porque no estaba aprobada la cartera de lo que cuestan los servicios. Y eso mismo es lo que ocurre ahora, además de que tienen que montar el concurso y lo tienen que licitar, y eso es un procedimiento administrativo largo, David. Entonces, a mí lo que me da rabia de Coalición Canaria es que engañen en ese sentido. No. En ese sentido, sí, porque ustedes dijeron que desde que llegasen al gobierno ese problema iba a estar resuelto, y el problema sigue exactamente igual. Siguen levantando los mismos reparos que levantamos nosotros, y además encima nos engañan firmando un protocolo de buenas intenciones cuando sigue ocurriendo exactamente lo mismo. No es un protocolo de buenas intenciones que marcaba unos compromisos en el cuales se apostaba por el concierto social, es decir, que sean las ONG quienes se encarguen del servicio para que todo el dinero que se invierta vaya al usuario. Era nuestro compromiso y sigue siendo, y ese compromiso de buenas voluntades que te gusta llamar es un compromiso de tiempo, y en el cual ya se está iniciando, y en breve tendremos el primer inicio de ese concierto social, que es verdad que es un procedimiento al final engorroso, pero como cualquier otra licitación que se pretenda hacer, lo que aquí quien opta son aquellas empresas que no tienen beneficio, sino que todo lo destinan
al usuario. En este caso las ONG, que pueden ser cualquiera, Por supuesto. que pueden ser cualquiera, que no estábamos hablando ni de esa intención o menos que va a ser para ellos y por ellos. No, 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 puede ser cualquiera. Lo único que se trata es de la diferenciación entre beneficio y todo para el usuario. Y nuestra apuesta ha sido esa desde el primer momento. Y el compromiso de buenas voluntades es el camino a seguir. Y las pautas a seguir, que nos pueden tirar y decir, oye, se están pasando, llevan más tiempo, apresúrense. Bueno, es entendible, esa crítica, ustedes hasta la firmaron un papel entendería. para decir, vamos a hacer lo que nos comprometimos en campaña electoral, que Exacto. vamos a hacer en un mes, lo vamos a seguir haciendo, vamos a tardar más de lo que prometimos. Vamos a desechar otras opciones que no sea el concierto social. Vamos a apostar por el concierto social. ¿Por qué? Porque el beneficio va de forma íntegra al usuario. Nosotros apostamos por una gestión directa del servicio. Que por cierto, el concierto social San Bartolomé ya lo ha aprobado en este caso. Por ejemplo, San Bartolomé ha licitado o sacó la residencia, el respiro familiar, y se hizo a través de un concierto social. Ya fue adjudicada a una de las empresas y empezó la gestión, hace apenas un tiempito, ha empezado la gestión. Que es verdad Concierto que- social, beneficio íntegro para el usuario. No hay empresa intermediaria, no hay beneficios intermediarios. Es verdad que el propio alcalde ha reconocido en la última entrevista que le realizamos que es un proceso que ha llevado lo suyo y que es muy complicado. De hecho, ha reconocido que es más complicado de lo que él mismo esperaba, el tema del concierto social. Será así, imagino, precisamente por eso estaremos hablando de esta situación. No sé si quieren apuntar algo más, Claudio o Delia, y pasamos a otro Que a mí asunto. sigue sin quedarme claro qué pasó con esa auditoría. Que esa auditoría está sin saber lo que hay y creo que es una manera, pues, de, digamos, de no ser claros o no, porque sigue siendo dinero público y eso tenía que estar publicado y eso se tenía que ver. Y no se ha visto y nadie habla de lo que ocurrió o de lo que está reflejado en esa auditoría. No sé, Claudio, si quieres poner algún apunte No, y pasamos a otro asunto. Nada que añadir, la verdad, ¿no? Incluso me uno a lo que dice Delia, ¿no? Que pues, si hay un dinero que va a una institución pública a una empresa, aunque sea por una licitación, y hay problemas por ahí, pues lo lógico es que esa auditoría se supiesen. No sé dónde está el misterio. Bueno, en cualquier caso haremos un seguimiento de esta noticia, insisto, es una noticia de esta misma mediodía, de este mismo mediodía, con lo cual, bueno, pues veremos cómo sigue el asunto y si hay manifestaciones por un lado, por otro, en fin, manifestaciones me refiero a declaraciones, porque lo de la huelga de momento es una advertencia, veremos cómo tratan de resolver este asunto para que no se llegue precisamente a esa huelga, que no son pocas las familias y las personas que tienen que ver con este servicio, ¿no? A las que le llega este servicio. Bueno, pasamos a otro asunto, el tema del sector turístico, de la crisis habitacional, todo este tipo de asuntos ha llevado a poner sobre la mesa la frase zona tensionada. Lo digo porque en los últimos plenos, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, en Arrecife, el último pleno celebrado en Arrecife y también ayer en Teguise y en el Cabildo también se propuso por parte del Partido Socialista el hecho de declarar, en este caso, insisto, Arrecife, Teguise y también lo hicieron en el Cabildo, zona tensionada. Yo no sé si me puede explicar alguien, primero, ¿qué supone? Supongo que Ariagona sí puedes porque lo han propuesto ustedes. ¿Qué supone declarar una zona tensionada y por qué en este caso hay partidos que se oponen? Han sido en este caso David, Coalición Canaria, creo recordar, en el caso de Arrecife y de Teguise ha sido Coalición Canaria quien se ha opuesto. Ariagona, ¿qué supone declarar zona tensionada? Las zonas tensionadas vienen recogidas en la Ley de Vivienda Estatal que se aprobó hace ahora menos de un año. Cuando llegue el 23 de abril, si no recuerdo mal, hará un año que se aprobó la Ley de Vivienda. En esa ley de vivienda se recogen que las zonas tensionadas son aquellas en las que el alquiler supone el 30% del salario de la persona que es el inquilino. Esa es una condición y la otra condición es que si no, esa la tengo clara y la otra la voy a decir de memoria, es que el IPC en ese lugar haya aumentado 5 puntos por encima del que había el año anterior. Vale, entonces, nosotros lo que pedimos con esta declaración de zona tensionada es que yo creo que a nadie le cabe la menor duda que todos los alquileres en Lanzarote y en Canarias están por encima del 30% del salario que gana la mayor parte de la población. Es que se declare zona tensionada. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene declarar una zona tensionada? Por una parte, que a los grandes tenedores de vivienda, que son aquellos que tienen 10 o más viviendas, tendrán un tope en el alquiler, o sea, un tope al que puedes alquilar la vivienda. Y además de eso, esas medidas no son aplicables a los que tienen una sola vivienda en alquiler y además de eso, el Gobierno central desarrollará planes específicos con dotación económica específica para que haya vivienda en las zonas que se declaren como tensionadas. Realmente quien tiene que declarar zona tensionada es el Gobierno de Canarias.
es el Gobierno de Canarias quien tiene que declarar al archipiélago zona tensionada, y lo que hacen los ayuntamientos es instar al Gobierno de Canarias, a aquellos que quieran, obviamente, a que los declaren zona tensionada. Digamos solicitarlo, ¿no? Sí, lo tienen que solicitar, le solicitan al Gobierno de Canarias, oye, este municipio decláralo zona tensionada porque cumplo con los requisitos de las zonas tensionadas que están recogidas en la Ley de Vivienda Estatal. ¿Y por qué Coalición Canaria ha dicho, bueno, sabemos algunos de los argumentos, pero ¿por qué tienen esta postura? Yo creo que la primera comunidad que se declaró así, o ayuntamiento en este caso, fue en Barcelona. Esto no es algo que ellos han inventado ni hayan interpretado. Bueno, somos los únicos que lo hemos legislado. Bueno, sí. Con ustedes en contra, por cierto, que votaron en contra. En este caso sí hizo en Barcelona y la repercusión fue la contraria. Lo que se produjo fue un aumento de los alquileres, así que la prueba que ha mostrado hasta ahora es que agüita con lo que se quiere intentar. Lo segundo que me preocupo yo, o que gestiona desde Coalición Canaria, es muy sencillo. El problema hay que afrontarlo. Todos estamos de acuerdo con que la situación en la que el nivel que cuesta o el porcentaje que se lleva del sueldo, el tema del alquiler, la oferta que está ahora mismo en viviendas, la oferta que existente en viviendas, la realidad de la vivienda ocasional, el tema, sin criminalizar, por cierto, no como le gusta hacer el Partido Socialista, o las casas vacías, no, espera, y lo que ha propiciado todas esas políticas en las que se ha propiciado o alineado, porque ahora hablamos del tema de la vivienda ocasional, pero hace unos años era la ocupación y que eso hacía que las casas se quedaran vacías. Todo eso junto hace que la situación sea la que es. Y es verdad que está siendo un problema. Coalición Canaria legisla, le gusta legislar. Lleva 8 meses desde el Gobierno de Canarias y ha creado un reglamento en cuanto a la vivienda vacacional y la ley de medidas urgentes en cuanto a la vivienda. Se ha puesto a trabajar en dos documentos, una ley y otra que ha salido ante proyecto de ley, para que podamos ahora ser partícipes de la ciudadanía e ir a corregir. Lo que no se puede entender o venir a generalizar es vamos a gestionar o a declarar esas zonas tensionadas. Yo todavía me cuestiono algo, porque todavía, yo soy concejal en el Ayuntamiento de San Bartolomé, allí no lo han llevado todavía. Lo he visto que lo han presentado en el Cabildo, Partido Socialista está en la oposición, en Teguise, Partido Socialista está en la oposición, en Arrecife, Partido Socialista está en la oposición. Yo todavía no los he visto presentarlo en Tías, donde gobierna, en Arrecife, en San Bartolomé, donde gobierna, y en Aría, que también gobierna, porque hay datos en los que se habla de que Aría, por ejemplo, tiene un 74% más de las plazas turísticas que debería tener, es decir, tiene muchísimo, un porcentaje, pero elevadísimo, en cuanto a vivienda que está destinada a plazas turísticas y no destinada a vivienda al alquiler. La segunda que le sigue es Tía, la tercera es San Bartolomé, es decir, aquellos municipios más tensionados a nivel turístico no han llevado ningún tipo de esta iniciativa. Es algo que están sacando ahora desde la oposición, pero que la realidad dicta que ningún municipio se lo ha pedido al Gobierno de Canarias. Ningún municipio se lo ha pedido al Gobierno de Canarias que se declare. ¿Sabes cuál es la diferencia entre San Bartolomé y Tías? Que ellos realmente no necesitan llevarlo al pleno de la corporación porque tienen la mayoría y están en el gobierno para solicitarlo directamente. No los habrás visto, pero no puedes hacer esa comparación que has hecho porque la situación es completamente distinta. Y por otra parte, cuando tengo que escuchar que el Partido Socialista criminalizó la vivienda vacacional, la verdad es que yo no sé cómo a Coalición Canaria y el Partido Popular, y en este caso Claudio no lo ha dicho, pero no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. ¿Ustedes han leído la exposición de motivos del decreto con el que regulan la vivienda vacacional? ¿Se la han leído? Porque esa exposición de motivos le viene a dar la razón a todo lo que había dicho el Partido Socialista respecto a la situación de la vivienda, pero a todo. Y mi pregunta es, ¿entonces ahora Coalición Canaria y el Partido Popular criminalizan a la vivienda vacacional? No, la regulan. No se trata de prohibir, regular. Pero espera, entonces ustedes regulan basándose en la realidad que contó el Partido Socialista, pero el Partido Socialista criminalizó. Venga, Claudia, ahora vamos a dar más oportunidades, pero para que hablen todos. Primero que esta mañana escuchaba yo al consejero del ramo, que el Gobierno de Canarias está elaborando un protocolo para aquellos municipios que quieran declarar zonas tensionadas, eso es lo primero, ¿no? Así es. Segundo, la declaración en sí de zona tensionada, pues supone un poco lo que dice Ariagona. Oiga, la mayoría de familias destinan el 30%, más del 30% de sus recursos a pagar una hipoteca o a pagar, en este caso, un alquiler. La declaración en sí no tiene ningún problema, ¿no? Ahora bien, limitar que el Gobierno limite el precio del alquiler. Esto, y no soy un súper experto, pero lo digo así de claro, es decir, esto en Lanzarote no va a suponer nada
y probablemente, fíjate lo que te digo, probablemente perjudique a los más desfavorecidos. ¿Y por qué? Porque el problema que tenemos aquí ahora mismo en Lanzarote, me voy a decir en toda Canarias, pero bueno, vamos a sentarnos en Lanzarote, no es un problema de precios, que también lo es. El principal problema, y que es el que hay que atajar, es el que no hay vivienda en el mercado. Es decir, por poner un ejemplo, hay 100 personas que se dedican a alquilar viviendas, pero hay 500 personas que demandan esas 100 viviendas. Entonces... ¿Y por eso las viviendas están más caras? Eso es oferta y demanda. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que hace el decreto que elaboró el Partido Popular y que ya entró en vigor, porque lo convalidó el Parlamento de Canarias? Adoptar medidas urgentes, yo diría casi que urgentísimas, primero declarar a Canarias en emergencia habitacional, que lo declara ese decreto, ¿no?, convalidado por el Parlamento, ¿no? Adoptar medidas para inyectar vivienda en el mercado. Porque es que si no, por ejemplo, Lanzarote, 20.000 viviendas vacías. David lo ha apuntado. ¿Por qué hay 20.000 viviendas vacías y por qué muchas viviendas se han ido al vacacional? Pues porque tenemos un sistema judicial incapaz de responder a el problema de los desahucios, o que responde con mucha tardanza. Entonces, yo te lo digo como abogado en ejercicio, y de estos temas he llevado muchísimo, más de lo que me gustaría, fíjate lo que te he dicho, y es que el 95% de los clientes míos que me han encargado un desahucio me acaban diciendo: mira, Claudio, lo dejo. Cierro la casa o la paso vacacional. Porque la tortura que hemos pasado de 2 años para yo poder recuperar mi vivienda es un auténtico disparate. Cuando no, que he vivido ya auténticos dramas, he tenido incluso clientes que pierden su casa porque no pueden pagar la hipoteca de ese pequeño apartamentito que habían puesto, que habían comprado con sus ahorros por una ocupación o por un desahucio. Y encima ya el Partido Socialista y Sumar hicieron una cosa que a mí me parece, voy a ser sincero, decir que es una cosa que hay que hacer, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que el derecho a la vivienda, si bien no está entre los artículos, pero bueno, vamos a no liarnos. Ahora, oiga, mire, cuando una persona está en situación de vulnerabilidad, quien la tiene que atender es el Estado. No le pase usted esa responsabilidad al particular. O sea, yo, pues ponerme yo, que no es mi caso, porque yo no tengo casa, pero bueno, un señor alquila una vivienda. Resulta que la persona que está en esa vivienda deja de pagar. Pones una demanda de desahucio. Lo primero que hace el juzgado es ver si esa persona está en situación de vulnerabilidad o no lo está. Y si lo está, se paraliza el procedimiento. Oiga, pero mire, yo pago el IBI, pago mi declaración de la renta, pago todo, y ahora usted a mí me traslada la responsabilidad estatal de velar por el derecho a la vivienda digna. No, eso es inaceptable. Entonces, eso es lo primero. Primero hay que tener una legislación ágil y eficaz que evite las ocupaciones y que cuando una persona no pague un alquiler, incluso por estar en situación de vulnerabilidad, que nos puede pasar a todos, a mí el primero, que esto hay que aclararlo, que la gente, bueno, a veces incluso lo dicen con desprecio: bueno, es que este tío no pudo pagar el alquiler. Bueno, oye, que mañana te puede tocar a ti, que la vida no es una línea recta, que tú hoy tienes un trabajo, y yo he visto dramas así, pues un señor o una señora pues que tuvo un accidente, que cuando tuvo el accidente pues perdió su trabajo y la vida se te desmorona. No, hay que ser solidarios, por supuesto, y yo ahí voy a estar el primero, y los que me conocen lo saben, ¿no? Y bueno, incluso esa es la política del Partido Popular, la política social del Partido Popular, que por lo que veo mucha gente desconoce, pero bueno. Ahora bien, solventados esos problemas, digamos, principales, yo te digo que te hablo aquí y me atrevería a decir una cifra, ¿no? Si eso estuviera así solventado, tú en Lanzarote metes en el mercado 5.000 o 6.000 viviendas sin problema. Y ahí sí podría entrar ese tipo de legislación. Oiga, voy a incentivar al ciudadano que tiene una vivienda cerrada para que la meta en el mercado. Conseguiríamos meter vivienda en el mercado, ¿no? Y si metemos vivienda en el mercado, pues... Ahora, zona tensionada, lo que dice Ariagona. Vale, tú imagínate, ¿no? Pues no lo sé. Yo pago por una casa 1.500 euros. No, es que ahora usted tiene que pagar 1.000. Digo, encantado. O sea, al rico, el rico feliz, porque va a pagar menos.
Va a pagar menos, claro, ¿no? Oiga, usted está pagando 1.500 euros y ya la va a pagar 1.000, ¿vale? Pero como no hay vivienda suficiente, esa vivienda no va a llegar al desfavorecido. No va a llegar. No va a llegar. Para que esto de las regulaciones de los alquileres se dé, esto empezó hace muchísimos años, por ejemplo, en Berlín, en Austria también se da este tipo de cosas. Y después también yo, por ejemplo, podría aportar muchas soluciones, ¿no? Por ejemplo, crear un fondo buitre verde, entre comillas, ¿no? Es decir, no digo que lo cree el Estado, pero bueno, pues yo compro ahora viviendas de bancos que están desocupadas y las pongo en el mercado. Por cierto, que también no lo prevé así, pero también está previsto en el decreto de vivienda, ¿no? Por lo menos el Estado se guarda el derecho de retracto, es decir, si un bloque de vivienda se va a vender, pues el Gobierno de Canarias puede ir a ver por cuánto se va a vender y puede hacer esa oferta, ¿no? O sea, meter vivienda en el mercado. Esa tiene que ser nuestra obsesión ahora mismo en Canarias y en Lanzarote, porque si no, ahí nos quedamos. Nos hemos quedado sin tiempo, pero Delia, por supuesto, tiene la oportunidad igual que Perdón, todos. me emocioné con este tema. Pero no, yo nos por hemos un quedado seguimiento sin siempre tiempo. total. A ver, yo por un lado veo a veces cierta demagogia. Por un lado dices que del Gobierno de Canarias puede acceder a comprar edificios, que eso también lo hemos dicho, que los ayuntamientos con los remanentes que tiene de dinero también puede incluso adquirir vivienda. Retracto. Bueno, no, pero adquirir vivienda, alguna que otra, para poderla poner al servicio de la población y no lo hace, pero es muy fácil decir. A mí lo que no me parece normal es como, por ejemplo, en el pleno de Arrecife, que Echedei de Coalición Canaria dijera que era de risa el hecho de la ley de la vivienda, cuando resulta que está haciendo que el Gobierno de Canarias está haciendo la ley de la vivienda, porque dice que eso de que las viviendas se alquilen con respecto a su valor catastral, que claro, que una vivienda en el barrio de Las Salinas, por 600 euros, 3 dormitorios, no sé qué, suba a 700. A mí eso no me parece nada, vamos, que sea para alarmarse, cuando por la misma ley, una vivienda de 2 dormitorios nunca podría ponerse en alquiler por un precio más alto que una de 3, con lo cual a lo mejor te estaría en 400 y dependiendo de los metros que tiene la vivienda, porque es dependiendo de su valor catastral, es decir, no sería tampoco una locura y realmente los precios a lo mejor también serían más asequibles, porque es muy fácil hablar de decir que los precios están por las nubes, no, es que los precios no estamos hablando a veces de 1.000 euros, que la gente está hablando de 1.400 y cobrando un salario de 1.000, es imposible que se puedan alquilar una vivienda, y no estamos hablando de gente rica, estamos hablando de gente trabajadora. Nos hemos quedado Sí, el problema es que sin no hay vivienda. O sea, ojalá hubiese. Yo quiero ser súper rápida y poner sobre la mesa algo que existe que a lo mejor no se conoce, pero eso que dices que tiene que ser el Estado quien asuma esos costes, el Gobierno de Canarias durante el Pacto de las Flores lo hizo y puso en marcha un programa en que lo que hacían era asegurar al propietario la vivienda, asegurar el mobiliario, asegurar todos los desperfectos que podían ocurrir en la vivienda, y todo eso se hacía cargo el Gobierno de Canarias del pago si eso sucedía al propietario. ¿Sabes cuántas iniciativas hubieron para eso? ¿Cuántas personas quisieron acogerse a eso? 83. ¿Sabes cuántas se quedaron por el camino? 77. ¿Sabes por qué? Porque al final el propietario decidió no hacerlo. Es decir, esas políticas existen. Quien no quiere alquilar la vivienda no lo hace precisamente por miedo a que la ocupen. Mira, las viviendas, el porcentaje de viviendas desocupadas más alto en Lanzarote está en el municipio de Tías. ¿Y sabes por qué? No hablo de ocupación. ¿Y sabes por qué? Deshabitada. No, la ocupación no es el problema. La ocupación que es entrar en una vivienda a la fuerza es un problema, pero no es el problema en Lanzarote. No. El problema me alegro está... que hayas dicho eso, claro, porque es verdad, los datos son así, me alegro que lo hayas dicho. Son datos. No, pero es que, bueno, además, la ocupación es un problema realmente policial. Con este punto en el que estamos de acuerdo, el problema es cuando tú tienes un contrato y nos tenemos que ir. Tenemos más tertulia, de verdad. Un monográfico de esto, es un tema... Además, nos quedamos con este punto en el que estamos de acuerdo, que el principal problema no era la ocupación, en el caso concreto de Lanzarote, como encontré un punto ahí... En el caso del país, es que un día vendrá... Bueno, como encontré un punto ahí... que se arregla, perdón, es que lo tengo que decir, policialmente, porque cuando una ocupación es un delito flagrante, si un señor rompe una puerta y tú llamas a la policía en ese momento, 24 o 48 horas, se le coge y se le saca. Venga, que nos metemos en otro debate, que me están peleando que la tele es la tele, el tiempo es el tiempo, y ya estamos fuera de tiempo totalmente. Muchísimas gracias a los cuatro. Seguiremos en próximas tertulias hablando sobre este tema, que evidentemente probablemente traerá cola, así que seguiremos hablando de esto. Muchísimas gracias a los cuatro. Me despido, no sin antes volverles a advertir, me están mandando una serie de vídeos, antes no sé quién decía que el mar estaba bueno,
No. Oye, que sí, que podía estarlo, que las cosas cambian en cuestión de momentos. En el entorno del islote, la parte de la playa que yo he nadado muchas Bueno, pues veces, bonito, está bonito, bonito para nadar, precioso. pero que en el horizonte oteaba un oleaje brutal. Bueno, exacto, pues fuera broma, me están mandando unos vídeos, en este caso de la zona de Arrieta, del norte de la isla, yo no sé si en otras zonas también, pero que dan miedo, ¿eh? Así que muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Que llevo 40 años nadando en el mar. Pues Que nadie se meta, ¿eh? sí, no, lo decía de broma a modo de despedida, pero en serio, muchísimo fuera de broma, muchísimo cuidado, porque hay rachas de hasta 90 kilómetros por hora, fenómenos costeros también, estaba viendo los vídeos y realmente dan miedo, así que muchísimo cuidado. Ahora sí, nos despedimos hasta mañana, día en el que regresaremos con muchísimas más cosas, como siempre, buenas tardes.